y especialmente del mensaje, el tema que nos ocupa hoy, que es el arrebatamiento de los redimidos. Un tema que comenzamos el domingo anterior, continuamos hoy y Dios mediante concluiremos el próximo domingo, formando parte de esta serie titulada Señales Proféticas. La esperanza del cristiano es aquella que el Señor nos dio cuando dijo en el pasaje que tuvimos como lectura devocional, específicamente el verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esperamos al Señor, esperamos su regreso. No solo se trata de lo que dice, que es una promesa gloriosa, sino de quién lo dice. Podemos creerle, es su palabra. Señor, gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Gracias porque tú nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque Jesús venció la muerte, resucitó poderosamente y nos dio la esperanza de que regresará. Lo esperamos, Señor. Ayúdanos a vivir con esa esperanza. En tus manos ponemos esta parte en que traeremos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual el Señor nos saca de esta tierra justo antes de su juicio, justo antes de que ese juicio sea derramado sobre un mundo rebelde durante 7 años que la Biblia llama tribulación. Sabemos que la segunda venida de Cristo, como ya expliqué, tiene 2 fases. El Señor viene por la iglesia, y cuando decimos por la iglesia estamos hablando de todos aquellos que realmente han nacido de nuevo, que han sido sellados con su espíritu. El Señor viene a buscar personas con su misma naturaleza, o sea, con la morada del Espíritu en sus vidas. Viene a buscar a su pueblo, sin importar en qué lugar se encuentre, si realmente ha nacido de nuevo, cree su palabra y la obedece. Allí está el pueblo de Dios. Después de 7 terribles años de efectos que el libro de Apocalipsis describe desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, efectos desastrosos que incluye juicios físicos, terremotos, fuego, caos global, de lo que hoy vemos un anticipo. Entonces después vendrá el Señor con la iglesia. Con la iglesia, y ese es el evento que se describe en Mateo 24, pero antes habrá venido por su iglesia. Quiero dejarles algunas características en el mensaje de hoy que tiene este evento tan especial, que se llama, algunos lo llaman el rapto, otros lo llamamos el arrebatamiento, que es, como he explicado, la primera fase de la segunda venida de Cristo. Estas características son las siguientes. En primer lugar, será un acontecimiento sin señales. No hay señales que deban cumplirse antes de la venida del Señor por su iglesia. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y entonces de qué usted está predicando? Porque ha titulado su serie Señales Proféticas. Sí, pero son señales proféticas que deben ocurrir antes de su segunda venida. Específicamente lo que podríamos llamar la manifestación gloriosa. Pero antes que el Señor venga por su pueblo, no hay señal que tenga que cumplirse. Yo sé que cuando digo esto, algunos inmediatamente van a Mateo 24, a Mateo 25. Sabemos que estos capítulos, especialmente el 24, están llenos de señales, pero son señales antes de la segunda venida, antes de la manifestación gloriosa,
que incluyen, si usted ha leído Mateo 24, engaño, guerra, hambre, pestes, terremotos. Todos estos acontecimientos se estarán produciendo durante los 7 años de tribulación. Pero es importante que repitamos. Yo sé que a algunos no les gusta que yo repita tanto, pero la realidad es que si repitiendo algunos se quedan en blanco y trocadero, imagínense si no repitiera, ¿verdad? Es importante entender que ninguna de estas señales indica la primera etapa de su venida. No se dará ninguna señal para prepararnos a la llegada del rapto. ¿Qué quiere decir? Que es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, puede ocurrir antes que yo termine este mensaje, pero no necesariamente. También puede ocurrir dentro de varios años. Ese es el concepto de inminencia. O sea, en cualquier momento. De la misma manera que uno debe estar listo para irse de este mundo por la muerte en cualquier momento, también tenemos que estar listos para cuando el Señor venga por su iglesia en cualquier momento. No hay señal, no habrá advertencia. El Señor regresará por sus santos. Lo dice la palabra y yo lo creo. No nos vendrá a buscar para regresar inmediatamente a la tierra. No dice eso la Biblia. Nos llevará, dice Juan capítulo 14, ¿a dónde? A la casa del Padre. No dice, solamente menciona una casa, pero dice que en esa casa hay varias moradas. Ya he explicado que en la cultura judía lo que se hacía es que cuando un hijo se casaba, agregaba otra parte a la casa de los padres y allí vivían. Ese es el concepto. Todos estaremos en la casa del Padre. Allí tendremos morada con el Padre. Nos llevará al cielo. Al cielo. Es un evento, repito, sin señales. El concepto es estar listos, despertar, velar en oración, esperando que el Señor regrese por su pueblo. En Tito capítulo 2 aparecen las dos fases de esta venida de una manera muy hermosa. Allí dice el apóstol Pablo en esta carta a este joven pastor en el capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué es bienaventurada? Porque el Señor nos sacará antes que la ira de Dios se derrame sobre el mundo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En realidad este versículo describe dos eventos. Algunos insisten en que no, en que ambas expresiones describen el mismo evento. Pero hay un problema, porque los que dicen esto también dicen que la iglesia pasará por los 7 años de tribulación. Entonces creo que hay un problema con la primera parte del versículo. Si ese infierno en la tierra que describe el libro de Apocalipsis lo vamos a vivir los cristianos, hay un problema con esa esperanza bienaventurada, esperanza 3 veces feliz. Repito, hay dos eventos, dos fases del mismo evento. El arrebatamiento es un acontecimiento sin señales. En segundo lugar, es un acontecimiento sorpresivo. Quiero que ahora vayamos a Mateo capítulo 24 y leamos allí lo que dice el verso 36.
Este versículo describe en sentido general la segunda venida de Cristo. Y aunque forma parte de Mateo 24, es un principio válido para todo tema escatológico relacionado específicamente con el regreso del Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué dice el versículo? Lo que dice es decir que esos cabezones que se empeñan en mencionar una fecha están violando las Escrituras. Pretenden saber más que Dios. No hay uno solo que se haya lanzado a decir una fecha que se haya cumplido. Todavía estamos aquí. El Señor lo dice. Afirmar tener conocimiento del momento exacto del regreso de Jesucristo es pretender saber lo que incluso ni los ángeles saben. Es más, ni lo que el Señor no sabía en su condición humana mientras estaba en la tierra, porque Él dijo, ni el Hijo, también dice en otra parte. La Biblia no nos da información específica sobre la fecha del regreso del Señor. Por eso tenemos que estar conscientes de que podría ocurrir en cualquier momento. Ya dije, mientras estoy predicando, ¿por qué el Señor guardó de dar esa información? ¿Se ha preguntado? Para que estemos esperando todos los días. Porque tenemos una tendencia a enredarnos en un mundo impío, a quitar la mirada de Jesucristo y a mirar a nuestro lado. ¿Por qué? Porque son las cosas que vemos todos los días. Este es el mundo en el cual nos relacionamos, gana nuestra atención, gana nuestro enfoque. Pablo le dijo en una de sus cartas, creo que fue a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí, pero no podemos enredarnos en este mundo. Aquí somos solo peregrinos. Aquí solo estamos de pasos, hermano querido. Todos los días debemos esperar por el regreso del Señor. Por eso Él dijo, no hay fecha. Solo lo conoce el Padre. Dice Agustín de Hipona, el último día está oculto para que cada día pueda ser considerado. Vive cada día como si fuera el último. No es que nos llenaremos de pánico ni de terror para un cristiano. Yo no puedo entender que usted esté escuchando estos sermones y salga lleno de miedo. No, el que tiene que tener miedo es el diablo. Los que tienen que tener miedo son los incrédulos. Tienen razón para tener miedo. Pero no solo porque Cristo pueda regresar hoy, no, tienen que tener miedo porque si se mueren hoy, van al infierno. Y el infierno es real como el cielo es real. Por eso uno tiene que vivir cada día como si fuera el último. Si usted supiera que mañana va a morir, muchas cosas cambiarían hoy. Lo principal, regresaríamos a las prioridades, a las cosas que más importan. Y como he dicho otras veces, las cosas que más importan en una palabra es relación. Hoy en día mucha gente vive afanada por hacer y hacer dinero. Otros viven afanados por otras cosas, tener y tener más posesiones, ascender y ascender más en cumbres humanas, reconocidos por el mundo y aplaudidos por el mundo. Todo eso es vanidad. Si usted se muere sin Jesucristo, habrá hecho el peor negocio de su vida. Hay que vivir cada día como si fuera el último. Eso implica que dejemos de hacer muchas cosas que no son necesariamente malas, pero que absorben nuestro tiempo. Ese tiempo precioso
que pudiéramos estar usando en otras cosas, como hablarles del evangelio a tantas personas que están perdidas. Y no en África, no en otros países lejanos. Están perdidas a veces bajo tu mismo techo. Son parte de tu familia, tus vecinos, tus amigos. ¿Crees realmente lo que dice la Biblia? Usa tu tiempo para la gloria de Dios. Habla y habla de Jesucristo, porque el tiempo pasa y las oportunidades se acaban, hermanos. Lo he vivido en carne propia. Momentos en que he dicho, mañana le hablaré de Cristo a esa persona. Y esa persona no ha tenido un mañana. Es más, si dices eso, puede que tú no tengas ese mañana. La gente necesita desesperadamente oír del evangelio. La gente necesita desesperadamente conocer a Jesucristo, porque no hay otra esperanza para este mundo. El arrebatamiento es un acontecimiento sin señales. El arrebatamiento es un acontecimiento por sorpresa. El arrebatamiento es un acontecimiento repentino. El apóstol Pablo hace hincapié en lo repentino de este suceso cuando dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Saben, yo aplico este versículo no solo al rapto de la iglesia, a la misma eternidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, puedes pasar a la eternidad. Y se acabaron las oportunidades. Se acabaron. No se engañe. Cuando una persona muere, cuando el Señor venga, bueno, en cuanto al rapto, sí sabemos que habrá oportunidades, pero será terrible. Si usted ha leído Apocalipsis y lo cree, y no se marea leyéndolo, sino que cree que es palabra de Dios con todo su corazón, sabe que lo que ahí está escrito es real. A mí nunca se me olvida el testimonio del hermano Cecilio, y perdone si Cecilio está aquí, si yo digo algo que no es cierto, o que le agrego. Pero él me parece que contaba y decía que se convirtió con una predicación sobre Apocalipsis, y después que terminó de oír aquello, él dijo, si eso que el pastor está diciendo es verdad, yo tengo un tremendo problema. Y así es, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, quiero que le preste atención a lo que dice la Biblia ahí. Dice, un abrir y cerrar de ojos. Si yo le preguntara a cuántos de ustedes, desde que yo empecé a predicar, ¿cuántos pestañazos ha dado? Ah, pastor, yo no lo cuento. Bueno, a partir de ahora empieza a contarlo. Si hay alguien que cuente cuántas veces pestañea. ¿Por qué? Porque lo hace inconscientemente, ¿verdad? Eso es algo que ocurre. Cuando era muchacho me ponía a pensar en eso y decía, voy a ver si lo cuento. Y se pierde, ¿verdad? Es una metáfora. Evoca la imagen de un ojo que parpadea. Y esta metáfora tiene como objetivo expresar algo repentino. Ese es el concepto. Abrir y cerrar de ojos. Este abrir y cerrar de ojos de Pablo probablemente no simplemente significa abrir y cerrar, más bien probablemente hace referencia a la cantidad de tiempo que es necesario o que es necesaria para que la luz que viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo se refleje en la retina del ojo. ¿Cuál es la idea? Que es un acontecimiento repentino que va a ocurrir a la velocidad de la luz,
que se va a producir en menos de un nanosegundo. En menos de un nanosegundo el Señor llamará a todos los creyentes para compartir su gloria. En la serie, bueno, no es la serie, él escribió específicamente un libro sobre el tema del arrebatamiento del doctor LaHaye. Y allí imagina de una manera muy tremenda cómo será la naturaleza inesperada y repentina de este acontecimiento. Permítame, por favor, leerle tal como él lo describe, para no perder nada. Dice, cuando Cristo llame a sus santos para estar con Él, millones de personas se desvanecerán repentinamente en la tierra. Una persona no salva que resulte estar en compañía de un creyente sabrá inmediatamente que se ha desvanecido. Sin duda habrá un reconocimiento mundial del hecho, porque cuando más de 500 millones de personas se vayan repentinamente de esta tierra, dejando atrás todas sus pertenencias terrenales, porque ocurrirá exactamente lo mismo que ocurre con la muerte. Aquellos que abrazan, besan y ponen en un altar su chequera, aquellos que acarician sus tesoros, aquellos que adoran sus propiedades, cuando se muera, todo se queda. Lo dice la Biblia. Cuando el Señor venga, todo se queda. Entonces el pandemonio y la confusión sin duda reinarán durante un gran tiempo. Piénsenlo. 1 millón de conversaciones terminarán en la mitad de una frase. 1 millón de teléfonos quedarán repentinamente en silencio. Una mujer querrá alcanzar la mano de un hombre en la oscuridad y no habrá nadie. Un hombre se dará vuelta riendo para dar una palmada en la espalda a su colega y su mano se moverá en el vacío. Un jugador de baloncesto dará un pase a un compañero de equipo al otro lado de la cancha y descubrirá que no hay nadie para recibir el balón. Una madre retirará las sábanas en una cuna oliendo el aroma del bebé en un momento, pero repentinamente dando un beso a un espacio vacío, mirando a las mantas que están huecas. Algo como esto va a ocurrir. Será repentino. Seguimos, será un evento selectivo. No, el Señor no viene a buscar a todo el mundo. Los 3 pasajes que hablan del arrebatamiento dejan bien claro que solo Él viene a buscar a creyentes. En la clase de la escuela dominical, la hermana Fulceda le preguntaba al maestro, pero nosotros tenemos que amar a otros hermanos de otra iglesia. Hermanas, cuando hablamos de hermanos, es todos aquellos que han nacido de nuevo. Puede que no estén en una iglesia bautista, pero son hermanos. Precisamente esos son los que el Señor va a venir a buscar. Porque aquí el ser hermano, auténtico, genuino, el ser parte de la familia de Dios, no es por una religión ni por una iglesia a la que vayas. Es por haber escuchado el evangelio que está en la Biblia. El haberse arrepentido de sus pecados que ofenden al Dios vivo y haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así se experimenta el nuevo nacimiento. Así somos parte de la familia de Dios. Somos hermanos y el Señor viene por su iglesia, viene por cristianos. Por ejemplo, el primer pasaje que leímos en Juan capítulo 14, Jesús se dirige a sus discípulos. Ahí no hay duda que está hablando a sus discípulos. Se está hablando de ellos como creyentes en Dios. Y en Él lo que les dice es solo para ellos. Les dice que va a preparar un lugar en la casa del Padre. Un lugar reservado solo para los miembros de la familia.
No importa a qué familia usted pertenezca terrenalmente, ni qué apellido lleve, ni de qué abolengo sea. Lo mejor es ser parte de la familia de Dios. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He ahí la clave. He ahí el pueblo de Dios que Él viene a buscar. Tú y yo podemos equivocarnos en cuanto a quién es creyente o no. Otros pueden equivocarse contigo pensando que eres un hijo de Dios y no lo eres. Pero Dios no se equivoca. Cuando Dios mire, Él mira los corazones y ve a sus hijos. Entonces a ellos les dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la venida del Señor en el arrebatamiento. Todo pasaje que habla de esto habla como de un asunto familiar reservado únicamente para aquellos que tienen su fe en Jesucristo. ¿Eres tú uno de ellos? Bueno, pastor, yo me bauticé en el último grupo. O tal vez, pastor, yo me bauticé en los primeros cuando se fundó la iglesia. O pastor, yo soy sobrino del apóstol Pablo. Ninguna de esas cosas te va a servir. No hay otro medio. No hay otra manera. La salvación es personal. Y la Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, a ver si realmente estamos en la fe o no. Hágalo. Sea totalmente honesto. Y si por alguna razón tiene alguna duda, pídale perdón a Dios otra vez. No deje pasar la oportunidad. No se deje engañar por lo que otros le enseñaron. Sí, yo creo con todo mi corazón que una vez que estamos en Cristo no perdemos la salvación. Lo creo. Pero el gran problema es que mucha gente que cree que está en Cristo no lo está. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema, porque descansan totalmente para su seguridad en sus acciones religiosas del tipo que sean. Y no... Entre los discípulos del Señor había uno que se fue al infierno, el hijo de perdición. ¡Wow! Y ese hombre tuvo acceso al mejor no solo por sus enseñanzas, sino por su propia vida. Y se perdió. Pablo dice en 1 Corintios 15, 23, que los que van a participar del arrebatamiento son los que son de Cristo en su venida. ¿Eres tú de Cristo? Ah, pastor, yo soy de María. ¿Eres tú de Cristo? Ah, pastor, yo soy del Papa. ¿Eres tú de Cristo? Yo soy de San Lázaro. Yo soy de Santa Bárbara. Yo soy de Yemayá, Ochun. ¿Eres tú de Cristo? Si no puedes responder esta pregunta, estás perdido. Dice en su venida. En el primer versículo de este capítulo identifica a sus lectores como hermanos. En este contexto, este término se utiliza solo, exclusivamente, repito, para los creyentes. Y para quitar toda otra posibilidad de un malentendido, Pablo concluye en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay duda. Él viene por su pueblo. Él viene por sus hijos. El Padre reclama a su familia. Oh, nosotros somos padres imperfectos, llenos de pecado e injustos, pero amamos a nuestra familia. Un buen padre no es indiferente a su familia. Un buen padre evita que su familia sufra.
El Padre perfecto, el Padre justo, el Padre santo, ha prometido venir por su pueblo. Nos advirtió y dijo, sé que van a vivir tiempos difíciles. Cuando cantaba el hermano decía, pasaremos por tribulación. Sí, Él lo dijo. Nos habló claro. Como el padre cuando su hijo se enfrenta al mundo le dice, hijo mío, has hasta ahora vivido en tu casa con el amor de tus padres, te hemos dado todas las cosas y te hemos cuidado, pero ahora llegó el mundo, el momento en que debes volar por ti mismo. Tienes que salir a enfrentarte al mundo, vas a encontrar gente dura, vas a encontrar personas perversas que te tratarán de destruir y hacerte daño. Hijo mío, ten cuidado, hay dolor, pero yo estaré aquí para ti en cualquier cosa que necesites. Eso es lo que nos dijo el Padre. Pero ese periodo de ira me resisto a creer, porque la palabra de Dios no lo enseña ni se ajusta a los principios del amor y la misericordia de Dios con su pueblo, que nosotros lo vamos a vivir. Nos llevará antes. En primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versos del 13 al 18, dijo el Señor, bueno, un pasaje glorioso, ya lo hemos leído. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Como he dicho, si el Señor nos hiciera pasar por los terribles años de tribulación, estos no son precisamente palabras de aliento. Los llamó hermanos. En el verso 14 se refirió a ellos que creemos que Jesús murió y resucitó. En el 16 los llamó en Cristo. A la iglesia de Tesalónica, a los hermanos que habían fallecido de esa iglesia, a los que habían muerto, los llamó muertos en Cristo. Los que durmieron en Cristo. No hay duda de que este es un acontecimiento solo para cristianos. Él vendrá y nos sacará, como mismo hace un país cuando sabe que hay guerra en una nación. ¿Qué es lo que hace en otra nación? Estados Unidos se entera que ahora hay una guerra en cualquier país del mundo donde tiene embajadas. Avisa a su personal diplomático para que abandone el país. Eso es lo lógico. Entre nosotros los mortales, ¿cuánto más para el Dios justo y santo? Porque eso será una guerra. Una guerra de la que el Señor nos librará antes. El arrebatamiento será un acontecimiento espectacular. Bueno, ninguna escena descrita en la Biblia es más gloriosa y asombrosa y sensacional que la segunda venida de Cristo. Es el pasaje más familiar, por eso todo el mundo va a Mateo 24, cuando allí sí, y después hablaremos de eso, que las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo con poder y gran gloria. Pero eso es la segunda etapa de su venida. Al final de la tribulación. Es cierto que es gloriosa y que acapara el foco central, y con buena razón. Pero no podemos, bueno, de hecho, si usted va a Apocalipsis capítulo 19, allí se describe tremendamente ese evento, esa segunda fase, en los versos del 11 al 16. Yo le recomiendo que lo lea después en su casa. Es maravilloso ver lo que se describe aquí. Por eso no nos debe asombrar que sea tan glorioso, tan espectacular. Mientras que el rapto
Es un acontecimiento familiar limitado que afectará en primer lugar solo a los creyentes. Sin embargo, a pesar de eso, no deja de ser espectacular. ¿Por qué? Porque cuando el Señor aparezca, 3 sonidos sensacionales harán eco en los cielos como el trueno. ¿Cuáles son? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, voz de mando. La palabra griega que se utiliza para describir la voz del Señor es la de una orden de un líder militar que sale de su tienda de comandante en jefe y da una orden. Un día el comandante en jefe saldrá de su tienda celestial y dará una orden para que se produzca la resurrección y el traslado. Cuando el Señor regrese, el grito que oirán los creyentes será de Él. Al igual que Él, cuando estaba allí fuera de la tumba de Lázaro y ordenó que saliera de entre los muertos, dicen algunos que lo llamó: Lázaro, ven fuera. Porque de no haber mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos se hubiesen levantado. Es el poder del Dios vivo. Dice Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Voz de mando, Él dará la orden. Voz de arcángel. Probablemente resonando junto con la voz del Señor estará la voz del arcángel. Sabemos por la Biblia quién es exactamente ese arcángel. Es Miguel, el único arcángel que aparece nombrado en la Biblia y jefe de los ángeles. En toda la Biblia solamente 2 ángeles son identificados por nombre. Uno es Gabriel, que le dijo a a María, que Jesús nacería. Miguel es el ángel guerrero de Dios. Un papel que hace que el sonido de voz en el rapto sea especial. El arcángel Miguel será utilizado en este caso. El contexto dice que la voz, el contexto de lo que dice la voz no se declara. Es sencillamente la repetición de la orden del comandante en jefe por parte del subcomandante. Jesús da la orden, comienza el programa del arrebatamiento. Y es tarea de Miguel ponerlo en movimiento. Se repite la orden. La voz de Miguel puede que sea su orden a sus legiones y legiones de ángeles guerreros, llamándolos a defender al pueblo de Dios de las fuerzas de Satanás, porque dice la palabra que Él es el Espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Algunos creen que cuando el rapto se produzca, Satanás intentará impedirlo, pero no sucederá, porque los ejércitos de Dios estarán listos. En tercer lugar, con trompeta de Dios, es el tercer sonido que se oirá. Pablo hizo referencia a este sonido en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52, y lo llamó la final trompeta. La trompeta del rapto llamará a todos los cristianos a levantarse de la tierra y reunirse con el Señor, y desde allí ir al cielo, como el Señor prometió. La última trompeta para la iglesia puede que sea análoga a la última trompeta utilizada en el ejército romano. Los soldados romanos en la mañana eran despertados con el toque de trompeta. Una segunda trompeta los reunía para darle instrucciones ese día. Pero se tocaba una tercera y última. Esa tercera y última
era de la marcha hacia sus tareas. De manera similar, recibir la salvación es como escuchar un toque de trompeta. Después, el llamado de Dios al servicio es como oír una segunda trompeta. Y la tercera trompeta final es: vamos a la casa del Padre. En resumen, el primer sonido del rapto, la voz de Cristo. Un llamado a los creyentes a levantarse del sepulcro. La voz del arcángel es un sonido de protección y paso seguro. El toque de trompeta es un llamado que anuncia la recepción de los creyentes en el cielo. Toda la evidencia demuestra que el rapto de los santos será un espectáculo cósmico como nada que los seres humanos hayan visto y oído. Será tan espectacular como su segunda o como su manifestación gloriosa. Lo esperamos, hermanos. Y mientras lo hacemos, las agujas del tiempo siguen moviéndose con una marcha indetenible. No puedes regresar el tiempo. Probablemente miras tu vida y recuerdas tu pasado y te dices a ti mismo: si tuviera una segunda oportunidad, haría las cosas diferentes. Pero no hay una segunda oportunidad. El tiempo tiene una marcha inexorable. No lo puedes detener. No solo pasa, sino que pasa rápido. Las agujas se siguen moviendo hacia el momento en que la noche llega. Dígame sinceramente, ¿no cree que ya estamos en esa noche? Dice que la noche se acerca. Alguien dijo que nunca es más oscura la noche que cuando se acerca el amanecer. ¿Podemos negar la realidad de la oscuridad espiritual que nos envuelve hoy? ¿No percibes en tu espíritu la maldad que existe hoy de una manera tan intensa? Y la rebeldía obstinada de tanta gente contra un Dios, el Dios de amor y gracia. La noche ha llegado. Se acerca el amanecer, dice Romanos. Desechemos las obras infructuosas de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Se acerca el amanecer. En cualquier momento tocará la trompeta, sonará la diana. Yo recuerdo cuando estaba en el servicio militar que tenía pocas horas de dormir. Y cuando me acostaba en la noche, me acostaba con ropa para no perder tiempo en vestirme. Y así dormía. Y cuando sobresaltado me levantaba y miraba, son las 3 de la mañana. Me quedan unas horitas. Y a veces, cuando estaba en lo más profundo del sueño, sonaba aquella diana que me recordaba un día infeliz y triste. Pero a diferencia de ese toque de diana, en medio de la oscuridad que vivimos, el toque de la trompeta del Señor nos trae esperanza. En lugar de dolor y sufrimiento y agonía, nos recuerda liberación. ¿Estás preparado? Por favor, respóndete brutalmente honesto esa pregunta. ¿Estás preparado? Si no lo estás, este es el momento de hacerlo. No pidas una cita con el pastor, ni te acerques a la persona que tienes al lado. A veces nosotros somos culpables de darle a la gente una seguridad falsa. Te voy a llevar a la iglesia para que el pastor te hable y aceptes a Jesucristo. Y bueno, el pastor habla y la persona probablemente hasta ore con el pastor y la familia se cree, ya es cristiano. ¿Seguro? Todas estas cosas no son malas, pero esto es personal. No obligues a alguien a aceptar a Cristo
si no está preparado. Y el único que sabe si está preparado es el Señor. Tu responsabilidad es confrontarlo con la verdad, hablarle la verdad en amor y apelar en amor a que le pida perdón a Dios cuando la persona lo entienda y esté lista. Porque es demasiado lo que está en juego. Si no estás listo, hazlo ahora mismo. Dios está aquí. Te está oyendo y mirando. Él te ama y quiere que regreses a Él. ¿Por qué tienes que esperar a que ocurra una desgracia para volverte a Dios? ¿Por qué tienes que esperar a que te estés muriendo para clamar a Él? Eso no tiene garantía de que habrá esa oportunidad. No la tienes porque la vida es insegura. Hazlo ahora. Deja de pensar en los demás. Se trata del Dios que te ama y que envió a Jesucristo a morir en tu lugar. Pídele perdón ahora porque lo has ofendido. Él es santo, totalmente santo. Y nosotros somos pecadores que no sabemos otra cosa que ofender a Dios. Porque no hay pecados grandes y chiquitos. Todos los pecados ofenden a Dios. Tanto le ofende el adúltero, el fornicario, como el mentiroso, el iracundo. Pídele perdón a Dios y acógete de su gracia preciosa ahora. Mientras estás vivo, mientras el Señor no ha llegado, este es tu momento de gloria. Porque el Señor te dará esa gloria. Amados hermanos, nuestro objetivo no es solo escapar. Yo no predico esto para que usted se regodee con la idea de que me voy. Ya tengo el pasaje. Me voy. Y desde el vuelo me quedaré mirando a aquellos que no tuvieron tiempo para abordar. Y les voy a decir adiós. No, si piensas de esa manera no eres cristiano. No, si todavía estás aquí es porque Dios no ha terminado contigo. Tienes algo que hacer y lo tienes que hacer urgente. Levanta ese teléfono. Llama a esa persona que está perdida. Háblale del Evangelio. Busca a esa vida que ya probablemente le has hablado tantas veces. Hazlo de nuevo. Oh, pastor, y si se disgusta conmigo, vale la pena. Vale la pena que se disguste por haberle hablado del Evangelio. Yo no sé si ustedes me entienden. Lo que estoy tratando de infundirle es un sentido de urgencia. Es urgente. Es urgente, hermanos. Porque lo que la Biblia dice es real. La oportunidad es ahora. Busca a esa persona que quizás te preocupa su vida espiritual y háblale ahora. Ah, pastor, pero yo creo que fulano es cristiano porque está en la iglesia, se bautizó. Si no estás seguro, háblale. Háblale. Hay urgencia. El mundo está que arde. Es absurdo que nos pongamos a acomodar los muebles. Cuando hay un incendio, hay urgencia. No es tiempo para acomodar las cosas. No. Yo no te estoy pidiendo ahora que hagas un cartel y salgas a la Semoran. O te pares allí en el medio de la autopista. Jesucristo viene, arrepiéntete, perro pecador. No. No estoy llamando a un llamado al fanatismo, a la locura. El evangelismo que yo creo es personal. Unos con otros. Hazlo en tus relaciones. Háblale a la gente con la que te relacionas. Háblale del amor de Dios, pero háblale también de la condición perdida que tiene y del pago por el pecado que es el infierno. Hasta que tú no le hables a alguien de su realidad de condenación, hasta que no le hables del infierno mismo, esa persona no estará capacitada para apropiarse de la gracia. Yo sé que nos encanta Juan 3:16, pero antes hay que hablar del pecado. Sé también que hay muchas iglesias con oídos demasiado sensibles. Sé también que hay predicadores y pastores que han enseñado a la iglesia
a una mentalidad súper sensible, porque nunca les hablan del pecado, nunca les dicen que tienen que arrepentirse. Es más, a los predicadores se les advierte: ustedes tienen que hablarle suavecito a las iglesias. No, hermanos, yo no encuentro eso en la Biblia. Dios sabe que este sermón es fuerte, pero Él también sabe que lo hago con amor. Hoy vamos a recordar de qué se trata esto, una vez más, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, de hasta dónde Dios fue capaz de ir para salvarnos. Algo que nunca llegaré a comprender en su magnitud de este lado, y creo que del lado allá estaré toda la eternidad aprendiéndolo. La profundidad del amor de Dios es tan grande y su sacrificio por nosotros fue tan extraordinario. Por eso, como alguien dijo una vez, la gracia no es para entenderla, es para recibirla. Y gracia solo para pecadores. Hoy vamos a participar de la Santa Cena de una manera muy simple, con elementos muy simples. Vamos a recordar lo que Jesucristo hizo por mí y por ti. Es más, vamos a recordar lo que Jesucristo hizo por mí, por ti y por el mundo. Vamos a recordar el mensaje que tenemos que darle. Cuando pensamos en el pan, estamos recordando su cuerpo en la cruz ofrecido por nosotros. Cuando participamos del jugo o del vino, recordamos su sangre preciosa derramada por los pecadores. La Biblia nos dice que tenemos que hacerlo porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros y estando consciente de que por naturaleza tenemos la ingratitud como compañera de este viaje. Muchas veces olvidamos los grandes favores. A veces somos desagradecidos. Pero como decía Juan Carlos, ¿verdad? No podemos quizás hacer otra cosa, no podemos devolverle el favor a Dios, pero sí podemos agradecerle. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Agradecerle al Señor lo que hizo por nosotros. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Oremos. Amado Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te estamos suplicando en el nombre de Jesucristo que tú nos guíes en esta ordenanza. Oh Señor, ayúdanos a valorar lo que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir, a pagar por nosotros. Señor, que jamás olvidemos semejante sacrificio. Porque de eso se trata nuestra fe. No solo que Jesús murió, sino que resucitó y que va a regresar. No podemos separar el mensaje, no podemos separar los componentes de él. Muerte, sepultura y resurrección. Él volverá. Y nosotros, Señor, estaremos proclamando ese mensaje hasta que tú vengas. Si en esta mañana, en esta tarde ya hay alguna persona aquí en este lugar que aún no es un hijo o una hija tuya, Señor, ilumina su mente, por favor, Padre. Dale claridad de pensamiento, dale ojos para ver y oídos para oír. Dales arrepentimiento para vida eterna, Señor. Que puedan ver en lo más oscuro de sus almas la realidad del mensaje de amor que tú le envías, que se puedan salvar, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser fieles proclamando este mensaje. En tus manos ponemos este tiempo ahora en el nombre de Jesús. Amén.